Yorick el pastor de almas. Estas islas, oye sus gritos. Yorick, último superviviente de una orden religiosa olvidada hace tiempo, carga con la bendición y la maldición del poder sobre los muertos. Atrapado en las islas de la sombra, sus únicos compañeros son cadáveres en descomposición y los espíritus aullantes que atrae. Sus monstruosos actos ocultan un objetivo noble: liberar su hogar de la maldición de la ruina. Yorick no llevó una vida normal ni siquiera de niño. Criado en una aldea pesquera en un extremo de las Islas Bendecidas, siempre tuvo que luchar para ser aceptado. Mientras la mayoría de los niños de su edad jugaban al escondite, él hacía amigos de otro tipo: los espíritus de los que acababan de morir. Al principio, esta capacidad de ver y oír a los muertos lo aterraba. Siempre que alguien moría en la aldea, Yorick pasaba la noche en vela, esperando el aterrador llanto de un nuevo visitante. No podía entender por qué lo atormentaban, ni por qué sus padres creían que los espíritus eran solo pesadillas. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que aquellos seres no pretendían hacerle ningún mal. Solo estaban perdidos y necesitaban ayuda para encontrar el camino al más allá. Y como solo él parecía capaz de verlos, decidió convertirse en su guía y escoltarlos hasta lo que quiera que los esperase en la eternidad. Era una tarea agridulce. Yorick disfrutaba de la compañía de los fantasmas, pero cada uno al que daba descanso era un nuevo amigo del que tenía que despedirse. Para los muertos era un salvador, pero para los vivos, un paria. Los aldeanos solo veían a un niño perturbado que hablaba con gente que no estaba allí. Las historias sobre sus visiones no tardaron en propagarse más allá de la aldea, hasta llamar la atención de una pequeña orden de monjes de las Islas Bendecidas. Sus enviados viajaron hasta la isla de Yorick, convencidos de que podía convertirse en una herramienta de su fe. Yorick accedió a acompañarlos hasta su monasterio, donde aprendió los caminos de los frailes del crepúsculo y el verdadero significado de sus símbolos. Cada monje llevaba consigo una pala, símbolo de su deber de realizar los ritos funerarios que garantizaban que no se extraviaran las almas, así como un frasquito de agua procedente del sagrado manantial de sus islas. Este aliento de vida representaba el deber de los monjes de curar a los vivos. Pero, por más que lo intentó, Yorick nunca logró ganarse la aceptación de los demás monjes. Para ellos, era la prueba tangible de cosas que solo debían conocerse a través de la fe. Envidiaban su capacidad de percibir sin esfuerzo lo que ellos solo empezaban a comprender tras una vida entera dedicada a su estudio. Despreciado por sus hermanos, volvió a encontrarse solo. Una mañana, mientras se ocupaba de sus quehaceres en el cementerio, lo interrumpió la aparición de una nube negra como el carbón que avanzaba sobre las Islas Bendecidas, devorándolo todo a su paso. Trató de escapar, pero la nube lo alcanzó rápidamente y lo sumió en la oscuridad. A su alrededor, todos los seres vivos empezaron a contorsionarse, corrompidos por la impía magia de la niebla negra. Las personas, los animales e incluso las plantas se transformaban en siniestras y viles caricaturas de su antiguo yo. El aire turbulento que los rodeaba estaba cuajado de susurros y sus hermanos comenzaron a arrancarse los frascos de agua curativa del cuello, como si les causaran una profunda angustia. Un instante después, Yorick contempló con horror cómo las almas de los monjes eran arrancadas de sus cuerpos, sin dejar más que fríos y pálidos cadáveres tras de sí. Entre los gritos cada vez más débiles de sus hermanos, solo Yorick podía oír las veces que sonaban en la niebla. «Quítatelo. Únete a nosotros. Seremos uno». Sintió que sus dedos buscaban el frasco que llevaba al cuello. Haciendo acopio de toda su determinación, apartó las manos de la garganta y ordenó a las almas que dejaran de aullar. La niebla negra se estremeció con violencia y la oscuridad se tragó a Yorick. Al despertar, los vientos habían cesado y la tierra antaño fértil se había transformado en el grotesco yermo de las Islas de la Sombra. Unos solitarios zarcillos de niebla negra se aferraban aún a él, como si quisieran apoderarse del único ser vivo al que aún no habían logrado corromper. Pero, al tiempo que la niebla se ensortijaba a su alrededor, Yorick se dio cuenta de que el frasco de su cuello la repelía. Sus manos lo agarraron, al comprender que era lo único que lo mantenía con vida. Durante los días siguientes recorrió la isla en busca de supervivientes, pero no encontró otra cosa que los retorcidos restos de sus antiguos habitantes. Por todas partes, lo único que podía ver eran los espíritus desdichados que se levantaban de los cadáveres. Mientras buscaba, poco a poco, empezó a juntar las piezas de los sucesos que habían desembocado en aquel cataclismo. Un rey había arribado a la isla para resucitar a su reina, pero lo único que había conseguido había sido condenar al archipiélago, con todos sus habitantes.
Yorick habría querido partir en busca de aquel rey arruinado para deshacer la maldición que había provocado. Pero se sentía impotente frente a la infinidad de muerte que lo rodeaba. Casi perdido en su tristeza, comenzó a hablar con los espíritus que había a su alrededor, tratando de encontrar el mismo consuelo que de niño. Pero mientras se comunicaba con la niebla, los cadáveres empezaron a salir de sus tumbas, atraídos por su voz. Entonces comprendió que los cuerpos que había enterrado en su día estaban ahora bajo su mando. Un destello de esperanza se encendió en su corazón sumido en la desesperación. Para liberar las Islas de la Sombra, utilizaría su poder y sus fuerzas. Para acabar con la maldición, se vería obligado a utilizarla. Extrema unción, ayúdame, suplicó el náufrago. Yorick no sabía cuánto tiempo llevaba allí, con los huesos rotos, desangrándose sobre los restos de su barco pesquero. Gimoteaba con fuerza, pero sus gritos se perdían bajo las voces de la multitud de espíritus que moraba en la isla. Un remolino de espectros, atraídos por su agonizante fuerza vital como si fuera una luz, se habían reunido a su alrededor deseando cegar un alma fresca. El hombre, espantado, abrió los ojos de par en par. Hacía bien en tener miedo. Yorick había visto la suerte que corrían los espíritus perdidos que se llevaba la niebla negra, y aquello era carne fresca, algo muy poco habitual en las Islas de la Sombra. Hacía mucho tiempo, 100 años, que no veía un ser viviente. Podía sentir la niebla a su espalda, temblando, ávida por envolver a aquel desconocido en su frío abrazo. Pero la visión del hombre había despertado en él algo que creía olvidado, y decidió que no estaba dispuesto a permitirles tomar aquella vida. El fornido monje se cargó al malherido marinero sobre los hombros y se lo llevó consigo ladera arriba, en dirección al viejo monasterio. Yorick estudió el rostro del herido, que a cada paso que daba el monje se contorsionaba con un gemido de agónica protesta. ¿A qué has venido, ser viviente? Tras completar su ascenso, llegó al invitado por los pasillos de la abadía y se detuvo ante la vieja enfermería. Depositó al náufrago sobre una enorme mesa de piedra y comenzó a examinar sus órganos vitales. Tenía la mayoría de las costillas rotas y uno de sus pulmones había colapsado. ¿Por qué pierdes el tiempo?, preguntó un coro de voces al unísono desde el interior de la niebla, detrás de Yorick. Este guardó silencio. Dejó al hombre donde estaba y se dirigió a una pesada puerta, en la parte trasera de la enfermería. La puerta se negó a abrirse y la mano de Yorick no logró más que dejar una huella sobre la gruesa capa de polvo que la cubría. Apoyó el hombro sobre la madera y empujó con todas sus fuerzas. «¿Tanto esfuerzo para nada?», se burló la niebla. «Deja que nos lo quedemos». Una vez más, Yorick respondió con un silencio desdeñoso hasta que, finalmente, logró abrir la puerta. El pesado roble se arrastró sobre las baldosas de piedra del monasterio. Al otro lado había una cámara llena de pergaminos, hierbas y cataplasmas. Yorick se quedó mirando las reliquias de su antigua vida por un instante, tratando de recordar cómo se usaban. Recogió algunas que le resultaban familiares: vendas, frágiles y amarilleadas por el tiempo, y un ungüento que se había secado hacía tiempo, y volvió con el hombre. «Déjalo», dijo la niebla. «Es nuestro desde el mismo momento en que arribó a tierra». «Silencio», replicó Yorick. El hombre de la mesa parecía falto de aliento. Yorick, consciente de que no tenía mucho tiempo para salvarlo, trató de vendarle las heridas, pero la tela putrefacta se deshacía en cuanto conseguía aplicarla. El aliento del hombre se entrecortó más y más, y empezó a tener convulsiones. Impulsado por una agónica desesperación, agarró al monje del brazo. Yorick sabía que solo había una cosa que pudiera hacer para salvarle la vida. Destapó el frasco de cristal que llevaba al cuello y observó el agua reparadora que contenía. Quedaba muy poca. No tenía la certeza de que hubiera suficiente para salvarlo. Y aunque fuera así, debía afrontar la verdad. Al tratar de salvar al hombre, solo estaba persiguiendo el fantasma de su antigua vida, cuando aquel lugar maldito se llamaba aún las Islas Bendecidas. Los espíritus de la niebla se habían burlado de él, pero lo habían hecho con la verdad. El hombre estaba condenado, y si Yorick usaba las lágrimas de la vida, se condenaría también. Tapó el frasco y lo dejó descansar contra su cuello. Se apartó de la mesa y vio subir y bajar el pecho del hombre una última vez. La niebla negra inundó la habitación y los espíritus que albergaba extendieron las garras con impaciencia. Con un último estremecimiento de avidez, le arrancaron el alma del cuerpo. El alma exhaló un débil y fugaz grito antes de ser devorada. Yorick permaneció inmóvil y recitó una plegaria casi olvidada.
Miró el cadáver sin alma de la mesa, amargo recuerdo de una tarea todavía inconclusa. Mientras siguiera existiendo la maldición de la ruina, cualquiera que acudiera a las islas sufriría la misma suerte. Tenía que llevar la paz a aquellas islas malditas, pero después de años de búsqueda, lo único que había encontrado eran susurros sobre un rey arruinado. Necesitaba respuestas. En respuesta a un ademán de Yorick, un fino jirón de niebla penetró en el cadáver del hombre. Un instante después se puso en pie. Apenas era consciente, pero podía ver, oír y caminar. «Ayúdame», dijo Yorick. El cuerpo salió tambaleándose de la enfermería, con pasos lentos y pesados que resonaron por los pasillos del monasterio. Continuó hasta llegar a la pestilente atmósfera del cementerio y se alejó entre las hileras de las vacías tumbas. Yorick lo vio caminar hacia el centro de la isla hasta que se lo tragó la niebla. Puede que este sí regresara con la respuesta.